gente confunde esto que es un ACR, que se usa para estabilizar dos bancos de baterías que me reciban la misma carga. Por eso se llama Automatic Charging Relay, o Battery Stabilizer, o Battery Equalizer, o Battery Isolator. Y esto es un Galvanic Isolator, que no tiene nada que ver con un ACR. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ojo con esto. Yo alguna vez me encontré en un barco que en vez de este, había uno de estos, el verde llegaba aquí y continuaba acá. Y este lo tenían tapado. Por supuesto que ese barco estaba comido de corrosión. Esto no estaba haciendo nada. Esto no es un ACR y tengan cuidado. Se parece porque tiene estos fins de aluminio en la carcasa, estos fins, estas aletas. ¿Para qué son las aletas? Para disipar calor. Para disipar calor. Es decir, ¿qué hace este aparato cuando los dos bancos de baterías de aquí y de aquí están full cargados? Y él sigue recibiendo carga del alternador. La disipa por calor. La disipa por calor. Por eso es normal que en su barco, cuando ustedes tocan el ACR, está un poquito tibio, está calientico. Es normal porque está trabajando, está disipando calor. ¿Estamos de acuerdo? Y va a proteger las baterías que no se sobrecarguen, no overcharging. Eso es el ACR, pero eso no es un Galvanic Isolator. El Galvanic Isolator, nosotros vamos a cortar el ground, vamos a interrumpir el ground que viene del short power y el ground continúa al bonding conductor. ¿Estamos? Y ahí vamos a insertar en el ground el Galvanic Isolator. Bueno, ¿cómo se prueba el Galvanic Isolator? El Galvanic Isolator adentro está lleno de ¿qué? ¿Qué será lo que tiene el Galvanic Isolator adentro? Diodos, muchos diodos. ¿Y cuál es la función principal del diodo? El diodo autoriza corriente que pasa en un sentido, pero la bloquea en el otro. Hay diferentes tipos de diodos. Hay algunos diodos que permiten pasar en el sentido contrario ciertas cosas. Pero en general, en la definición general de un diodo es que es como una válvula de check, un check valve en los fluidos, que autoriza que fluya en un sentido, pero bloquea en el sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Es interesante, ¿no? Bueno, pues esto es un conjunto de diodos y de capacitors. Por eso la primera tarea que hay que hacer, yo voy a chequear este Galvanic Isolator y lo primero que tengo que hacer es descargarlo. Con un cable lo descargo, toco juntos extremos y descargo, porque él ha estado trabajando y los capacitors de adentro deben estar cargados. Entonces yo lo descargo. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que lo descargo, yo alisto mi multímetro. ¿En qué función? ¿De qué está lleno esto adentro? De diodos. ¿En qué función lo pongo? En la función diodos. Diodos. ¿Cuál es la función diodos? ¿Cómo es el símbolo del diodo? Es una flechita con una rayita. ¿Estamos? Autorizan este pero bloquean el otro. ¿Estamos? Eso es un diodo. Y el diodo, si ustedes lo miran en este, está en la primera función en blanco de este multímetro, es el diodo. Nos vamos a ir al diodo. Y el diodo cuando lee, ¿qué lee? Lee amps, lee volts, lee ohms, lee voltios. Él deja pasar o no deja pasar. ¿Estamos? Vamos a leer un diodo cualquiera. Tenemos un diodo y los diodos todos tienen un rectangulito que tiene una rayita aquí y siguen, ¿verdad? Está en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo la función diodos y trato de leer en el sentido de la rayita, me debe leer algún voltaje. Y en el sentido contrario, cero. Vamos a mirar si es cierto. Vamos a ponerlo en este sentido a ver cuánto nos da. Está en diodos. 0 voltios. Vamos a hacerle el switch. Vamos a pasar este para acá y este para acá. ¿Cuánto mide? 0.5, 0.6. Ah, bueno. En un sentido sí y en el otro no. Ok, muy bien. Así se prueba un diodo. Vamos a probar este Galvanic Isolator. Y lo vamos a probar en la función diodos. Tan pronto conectamos en la función diodos en un sentido, si él está en buenas condiciones, él debe arrancar en 0, 0.1, 0.2, 0.3 y va subiendo lentamente 0.4 voltios, 0.5, 0.7, 0.9 y se queda ahí entre 0.90, 0.
máximo 1 voltio. Y se queda ahí. Y luego lo descargo y lo mido en el sentido contrario y vuelve a ir de 0 a 0,9 y se queda ahí. Eso indica que está bueno. Si yo llego y conecto y de una se va a 0,9, está en corto. Si yo llego y conecto y de una se queda en 0,45, está en corto. Si yo llego y conecto y se queda en 0, hay un diodo abierto. ¿Estamos? Entonces vamos a medirlo. Vamos a medir acá. Y él arranca. Después del pitico arranca. ¿En cuánto va? 0,2, 3, 4, 5, 6, 0,7, 0,8, 0,9 y ahí se queda patinando y no pasa de ahí. Muy bien, en esa dirección está bien. Ahora llegamos, lo descargamos y volvemos a medir cambiando y él hace lo mismo porque está en buen. Y después del pitico arranca 0,1 y 0,2 y ahí va y llega a 0,9 igual que el anterior, indicando que está en buen estado. Vamos a esperarnos hasta que llegue a 0,9 y vuelvo y le digo, si la lectura llegara a ser directo 0,9 no sirve, si llegara a ser directo 0,45 no sirve, si se queda en 0 tampoco sirve. Solo sirve que haga este crecimiento de 0 a 0,9 en ambos sentidos. Dice que si llega a 2, quitarlo. Ah, bueno, si él empieza a pasar de 1, yo debo desconectar mi multímetro porque puedo quemar el fusible del multímetro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cada cuánto debo chequear mi Galvanic Isolator, muchachos? Yo recomiendo chequearlo 2 veces al año. Y yo recomiendo chequearlo cada vez que hay tormenta, cada vez que hay rayos. Por ejemplo, los que tienen botes en la zona Caribe, donde hay tantos rayos y tantas tormentas. Después de cada tormenta es bueno chequearlo. ¿Por qué? Porque lo puedo encontrar quemado. Si encuentro el Galvanic Isolator achucharrado, quemado, quiere decir que ¿qué? Casi en tierra. Que él protegió, él se quemó, hubo un rayo que lo quemó, trató de entrar al bote y esto lo protegió y fue una maravilla. Se sacrificó, pero me protegió mi bote. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y yo prefiero invertir otra platica y comprar otro Galvanic Isolator y tener mi bote protegido. Tú me preguntabas hace un rato que qué pasaba con los neighbor boats, con los botes vecinos, cuando habían botes vecinos con malos cableados y con muchos liqueos de corriente. Pues el Galvanic Isolator en este caso no es la protección. La protección del Galvanic Isolator es cuando estoy conectado al pedestal para proteger de la tierra del edificio. Pero cuando yo estoy en el agua, yo me protejo teniendo unos buenos ánodos de sacrificio. Yo, por ejemplo, si yo tengo un motor outboard, que mi motor outboard tenga sus ánodos de sacrificio en buen estado, que mi bote tenga sus ánodos de sacrificio en buen estado, y entonces cualquier corriente parásita de botes vecinos llega al lower unit y mis ánodos de sacrificio van a ser la protección que yo quiero. ¿Estamos de acuerdo? El Galvanic Isolator me va a proteger de corrientes que vengan a través del ground, del pedestal. Pero los ánodos de sacrificio que yo tenga en mi bote, en el casco del bote, en la propela, en el shaft, en el rudder, me van a proteger de que las corrientes que lleguen atacan a esos ánodos de sacrificio, lo eroden, se lo comen, pero no me atacan a mi bote. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Les gusta la explicación? ¿Les gustó la clase de hoy?